It's the new description for travel. It's the new Motoramic Chevrolet. More than a new car, a new concept of low-cost motoring. A revolutionary new ride. Only the new Chevrolet has new Glide Ride front suspension that absorbs road shocks. And new anti-dive braking control for heads-up stops. New power with the new Chevrolet valve and head Turbo Fire V8 engine and two new Blue Flame 6s. En algunas comunidades indígenas aborígenes del sur de Australia se llevaba a cabo un tipo de comunidad y de reproducción que era muy normal en la antigüedad, que consistía en que una sola hembra copulaba con diferentes machos porque ella seleccionaba, por ejemplo, al mejor guerrero, al más inteligente, al mejor constructor, al mejor cazador, y se acostaba con todos porque ellos creían que la fecundación no se realizaba por medio de un solo hombre, sino por medio de varios hombres, y que la combinación de varios hombres generaba que naciera como un hijo muchísimo mejor que si se acostara solo con uno que tuviera la característica de mejor guerrero, por ejemplo. Ella creía que si se acostaba con el mejor guerrero, el mejor cazador, el mejor constructor, el más inteligente, su hijo único, un solo hijo, nacería con todas estas características, por lo que la poligamia era bastante deseable y normalmente vista porque incluso el grupo consideraba en esto una ventaja evolutiva para mejorar las condiciones humanas. Ustedes se dirán, bueno, esto sucedió hace miles de años en Australia y en otras tribus de diferentes lugares del mundo. Esto era normal antes. Y esto ya no sucedería, ¿verdad? Pues falso. La tribu Barí, que se encuentra en la frontera entre Colombia y Venezuela, aún tiene este tipo de prácticas. Los barís forman lo que se llama malocas, que es como un tipo de casa comunal. Cada maloca está formada en un promedio por 50 personas y no permiten en realidad el matrimonio entre parientes, pero sí se establece como un tipo de familia con aliados que viven en estas malocas. Y una mujer, por ejemplo, de una tribu barí, selecciona a diferentes hombres con los que se va a acostar para hacer, como decir, un cúmulo genético dentro de ella, con las características, como les decía, de las tribus australianas, del mejor guerrero, del mejor recolector, del mejor cazador, del mejor constructor, del más inteligente, del que mejor pueda hablar, del más líder de la tribu. Y toda esta combinación de sujetos poligámica, según ellos, al igual que pasaba en las tribus australianas, les van a dar, como por decirlo así, los hijos con las mejores cualidades, ya que obtienen las características de los mejores hombres de las tribus. Y esto sucede en las tribus barí, que están, como decía, entre Venezuela y Colombia, aún en la actualidad. Ustedes me van a decir, ¿esto qué tiene que ver? ¿Qué relevancia tiene? Pues me voy a desviar un poco del tema para explicarles lo que yo calculo como una teoría. Hoy en día vemos que hay una epidemia de obesidad en todo el mundo. En la antigüedad, cuando empezó la revolución cognitiva, por ejemplo, hace 70,000 años, o la revolución agrícola hace 12,000, antes de la revolución agrícola, hace 12,000 años, cuando los grupos de Homo sapiens caminaban por la pradera o se movían de un lugar a otro y encontraban, por ejemplo, un árbol con frutos frescos, ellos se detenían y comían, incluso aunque no tuvieran hambre. ¿Y esto por qué? Pues porque no era fácil encontrar comida y cazar era siempre muy peligroso, por lo que si encontraban comida fácil, el Homo sapiens de esa época se detenía, se atiborraba de comida aunque no tuviera hambre, o si la tenía, comía hasta reventar, por si a la hora de seguir el viaje no podían encontrar más alimento. Entonces aprovechaban esta forma de almacenar energía calórica en sus cuerpos por si había una época de escasez. Entonces, ¿esto a qué llevó? Se cree, no está confirmado, pero se cree que se pudo haber desarrollado un tipo de gen de la glotonería, del atiborramiento de comida, como un resultado evolutivo de estas conductas del animal Homo sapiens antiguo. Entonces, se cree que mucha gente ese gen lo tiene muy presente y con la abundancia de comida y de potenciadores de los sabores como las sales o los azúcares o las grasas, ha llevado a que mucha gente que tiene ese gen de una forma muy activa empiece a comer y a comer y a comer y a comer hasta que han creado una epidemia de obesidad, que es lo que estamos viendo hoy en día. Posiblemente ese gen lo hemos tenido
durante toda la existencia, en algunas personas más presentes que en otras, pero con la abundancia de alimento que hay hoy en día, ese gen ha explotado y ha creado una epidemia de obesidad que estamos viendo en el mundo. Entonces, la pregunta sería, si esta forma de comer que pudiera ser, hay un consenso científico muy a favor, muy de la mano de esta teoría, pero no está confirmada. Si hay un gen de la obesidad, si hay un gen que nos induce a comer por un motivo evolutivo que ya expliqué, mi pregunta es si todas estas conductas, como las de las tribus Barí o del sur de Australia o de otros lugares de África, donde se permitía que varios hombres copularan con una sola mujer y eso no se veía mal, me pregunto yo si todo este tipo de conductas que fue normal en la antigüedad no desarrolló algún tipo de gen como el que desarrolló el gen de la necesidad de comer y de atiborrarse de comida por una etapa de necesidad. Mi pregunta sería si todo este tipo de comportamientos de permisividad, de criar un hijo del otro, de estar al pendiente de una hembra que tenga hijos con otro sujeto, de proveerle, de suministrarle, de colaborar en comunidad, en malocas, como decía respecto a los indígenas Barí, no habrá evolucionado o creado en el ser humano un gen del manginismo o un gen del caballero blanco que esté muchísimo más presentes en unos hombres que en otros. Creo que sería un buen motivo de estudio o un buen tema de discusión, el de la psicología antigua, la forma en la que se desarrolló el Homo sapiens y cómo fue evolucionando y cómo ciertas conductas que nosotros tenemos, como la de la glutonería, no podrían derivarse o asociarse también al manginismo o al blanco caballerismo. Yo soy uno más del patriarcado que les agradece y les desea un muy buen día. You going steady. It's a whole new concept of low-cost motoring. What's new? Everything. New four-fender visibility, new show car styling, and 3 new drives, including new Synchromesh transmission, improved super smooth power glide, or new touchdown overdrive. A completely new feeling of stability and safety on the road with wonderful new glide ride front suspension and new anti-dive braking control. And new power with the new Chevrolet Turbo Fire V8 engine and 2 new Blue Flame 6s.